Señor, te damos gracias. Gracias por tu iglesia. Gracias porque nos reunimos en tu nombre, pero no solamente es en tu nombre, sino también, Señor, es porque queremos conocerte más, queremos ser transformados, queremos estar como iglesia juntos, Señor, entendiendo tus verdades y siendo transformados por el poder de tu Espíritu, Señor, obrando en nosotros. Ayúdame, Señor, a exponerlo fielmente. Ayúdame a entorpecer lo menos posible, Señor, en la transmisión de este mensaje. Pero a la vez, Señor, también prepara los corazones de quienes están escuchando la predicación de tu palabra, Señor. Confiamos en el poder de tu Espíritu obrando en nosotros, que tu palabra, Señor, va a ir haciéndonos pensar, contemplar, meditar, corregir también, Señor, áreas de nuestra vida. Y a veces, Señor, como con esto parecen ser verdades tan obvias, pero a la vez, Señor, en las que no hemos pensado, no hemos considerado lo suficiente. Padre, te pido que sea este un tiempo donde tú nos estés hablando a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, pero previo a pasar al pasaje que está en Santiago 3, 1, 12, vamos a leer algunos pasajes. Por la extensión no vamos a leer todo, obviamente, que hemos ido viendo ya de Santiago. Vamos a empezar desde el capítulo 1. Santiago 1, voy a ir pasando por algunos pasajes. Santiago capítulo 1, verso 5, dice: Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Verso 19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Verso 26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Capítulo 2, verso 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pasamos al capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domada por el género humano.
pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Voy a leer la verdad principal. El creyente no debe tomar por poco lo que habla, lo que sale de su boca. Al contrario, el control de la lengua pone de manifiesto un corazón transformado, por lo que el creyente debe esforzarse por hablar verdad sazonada con gracia. Y cómo se introduce Santiago a hablar sobre el poder de la lengua es interesante porque empieza en los versículos 1 y 2, cuando nos habla de no tomar por poco el enseñar. Santiago dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y acá, de manera directa, está apuntando a los maestros de la iglesia, a los maestros que están enseñando a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Pero sin embargo, por aplicación, no solamente debemos restringirlo a los maestros bíblicos, sino en general a quienes enseñan. Y en este caso, por ejemplo, podría aplicar incluso para los padres, que tenemos la labor de enseñar a nuestros hijos. Y con esto no debemos confundirnos porque Santiago no está diciendo que entonces nadie enseñe porque es una labor muy peligrosa. Más bien nos está diciendo que prestemos atención, que entendamos que es de mucha responsabilidad. Cristo, más bien Pablo en Efesios 4 explica que precisamente el ser maestro es un ministerio que Cristo ha dejado a la iglesia. Entonces, claramente acá no está diciendo Santiago que nadie se haga maestro, es decir, que no haya maestros en la iglesia, pero sí entender que lo que vamos a hablar debe ser primero pensado, ¿sí? Y debe de ser cuidado. Y tal vez incluso estaba de trasfondo el contexto de los falsos maestros. Hay que entender que los falsos maestros, por motivaciones egoístas, ellos tuercen las escrituras. Ellos sacan de contexto la palabra de Dios y le hacen decir lo que realmente no dice. Por eso vamos a ver que generalmente los falsos maestros no leen porciones largas de la palabra, sino van saltando de pasaje en pasaje, porque así es más fácil hacerle decir lo que tú quieres que diga. Tristemente, muchos de nosotros hemos estado en casos así, o hemos visto casos así, nos han contado casos así, o tal vez incluso algunos de ustedes ha vivido casos así, casos de falsos maestros. Por tanto, aquí dice cuidado, que entendamos que lo que estamos enseñando puede ser de bendición o puede ser de tropiezo. Y es interesante porque cuando conocemos más la doctrina, y no como verdades frías, sino como verdades que transforman nuestra vida, y nos vamos dando cuenta, y esto me han enseñado de esta manera, esto yo pensé que significaba esto. Ahora, probablemente no ha sido en todos los casos por falsos maestros, pero probablemente ha sido por maestros que en su conocimiento han tratado de transmitir cosas que ellos pensaban que estaba bien. Y hay que entender aquí el cuidado que está hablando de ser maestro. El versículo 2 dice, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y este versículo 2 está apuntando a una verdad que no debemos ignorar. Como seres humanos que somos
Y como todavía estamos en este cuerpo que no ha sido glorificado, aún vamos a fallar. Y si hablamos, hay una posibilidad real de fallar en lo que vamos a decir. Cuando aquí dice, todos fallamos de muchas maneras, si alguien no falla en lo que dice es un hombre perfecto, no es la primera vez que Santiago está mencionando la idea de hombre perfecto. ¿A qué se está refiriendo alguien que no comete errores? Lo más probable es que no, pero se está refiriendo a alguien de cierta manera pleno. Se está refiriendo a alguien cabal. Se está refiriendo a un hombre maduro. Pero no maduro en edad, no ha entrado en años y que ya tenga canas, no, sino más bien maduro en el carácter. Y si vamos viendo, y cada vez que leemos más la Biblia, que vamos aprendiendo más, nos damos cuenta que precisamente la vida cristiana se trata de mucho de ser renovados en nuestro entendimiento, ir creciendo en carácter. ¿Ir madurando en qué? En carácter. La meta como cristianos es ir creciendo en madurez y no quedarnos como bebés espirituales. Esto requiere intencionalidad de nuestra parte y voluntad también para someternos al Señor. Voluntad y dependencia al Señor. Y en general el creyente maduro va a tener más capacidad de cuidar lo que va a hablar. Por tanto, tal vez va a ser menos veces de tropiezo para otras personas. Y después de introducir esto, Santiago se pone a colocar las ilustraciones y va a hablar sobre el potencial poder destructor de lo que hablamos. Santiago 3, verso 3 al 5. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeños fuegos. Y acá Santiago nos está ilustrando con esa paradoja, ¿no? Algo tan grande dominado por algo tan pequeño. Voy a leer otra vez el verso 3, pero voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Y otra vez la idea es la importancia de lo que nosotros hablamos. En ocasiones hemos hablado, por ejemplo, de honrar nuestro compromiso, porque otra vez es importante lo que nosotros hablamos. Hablar verdad, porque otra vez es importante lo que nosotros hablamos. Y lo que hablamos en muchas ocasiones va a determinar nuestro rumbo. El freno en la boca del caballo es una herramienta que se utiliza para transmitirle órdenes al caballo, o para que el caballo haga movimientos específicos. Yo no sabía, pero por medio del freno se logra transmitir diversas gamas de comandos al caballo. Queremos que el caballo corra, entonces lo podemos hacer por medio de esos comandos en el freno del caballo. Queremos que el caballo cambie de dirección, también lo hacemos así. Queremos que se detenga, también va a ser por medio de ese freno. ¿Qué podemos concluir con esta primera ilustración que Santiago está mencionando? Así como para guiar el rumbo del caballo es que se usa el freno en la boca de ellos, así también para cuidar nuestro rumbo debemos cuidar lo que hablamos y muchas veces ponerle freno a nuestra boca. Es interesante, ya antes lo habíamos mencionado, como Santiago es de los autores que más referencia el Antiguo Testamento, y puede ser porque su público era judío. Y especialmente referencia a Proverbios. Y vamos a ver conexiones interesantes a lo largo de esto. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, preserva su vida. El que mucho abre sus labios, termina en ruina. Para explicar este punto, Santiago muchas veces va a usar hipérboles.
¿no? Que la idea es enfatizar el poder de la lengua. Y entonces va a poner ejemplos que van a ser como, si quieres, inflados para que podamos comprender lo importante de lo que hablamos, el poder de lo que hablamos. Después pasa a un siguiente ejemplo que todavía es más grande. Verso 4. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. La Nueva Traducción Viviente dice, también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desea el capitán, por fuertes que sean los vientos. Parece ser algo tan difícil de creer que algo tan grande como una embarcación o un barco sea dirigido por algo tan pequeño. Y la verdad que este ejemplo, conforme iba averiguando, porque la verdad no conozco mucho sobre los botes, y primero veía, ¿no? ¿Cómo son los timones? Los timones generalmente son de madera y son como una especie de volantes. No han debido ver, solamente que con sus radiales mucho más grandes. Y la idea es que tengan sus radiales sean más grandes para que nosotros podamos hacer palanca y girar a donde nosotros queramos, ¿no? A estribor o a babor. Pero algo tan pequeño dirige embarcaciones donde a veces hay muchas personas, cientos de personas. Y algo interesante cuando investigaba esto era cómo los botes modernos han reemplazado y los timones ya no son como esos volantes. Ahora son como joysticks pequeños, como palanquitas pequeñitas, donde ni siquiera tienes que hacer fuerza. Entonces, imaginan, y cada vez las embarcaciones son más grandes. Algo tan grande siendo dominado por algo tan pequeño. Y algo que llamaba mi atención en eso es que es algo tan pequeño, pero no por eso cualquiera lo puede manipular, ¿verdad? No puede venir un niño y jugar con eso como si fuese un joystick de un juego. ¿Quién tiene que ir a hacer eso? El capitán del barco, que es la persona capacitada para darle dirección al barco. Así también pasa con nosotros. Realmente muchas veces no consideramos lo que nosotros hablamos. ¿Cuántas veces ha pasado por tu mente el pensamiento de decir, ¿por qué he dicho esto? No debí decirlo. ¿Por qué lo dije? Pero ya lo hemos dicho, ¿no? Y a veces eso genera todos esos conflictos. Amistades se rompen, relaciones familiares se rompen, hay conflictos en el hogar. Y para colmo, ahí entra en juego el orgullo. Ahora no solamente es el tema de lo que he dicho, sino que como tengo orgullo, no quiero reconocer que no debía haberlo dicho. ¿Cuán conscientes somos del poder de lo que decimos? Probablemente seamos menos conscientes del poder de lo que hablamos que de lo que nos habla, ¿verdad? Y tal vez incluso esto está magnificado por algo cultural, pero somos muy rápidos, la verdad, cuando alguien, por ejemplo, nos ofende, ¿no? Porque ahí recordamos cada detalle de lo que nos han dicho, de lo que nos han ofendido. Ojalá recordásemos así con lo que nosotros decimos. ¿Cuántas veces en discusiones en las que yo estaba presente y probablemente en las que yo he dicho algo decía, ¿yo cuándo dije eso? ¿En verdad yo he dicho eso? Verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con pequeño fuego. Si revisamos la historia, y probablemente lo primero que tenemos que hacer es revisar ejemplos bíblicos, podemos ver una y otra vez cómo se incendian bosques completos por pequeños fuegos.
Pero estos ejemplos que vemos en la historia no solamente se restringen a los ejemplos bíblicos. Hay muchos ejemplos que podemos ver de conflictos que se han iniciado por el poder de lo que hablamos. Hay varios ejemplos en la Biblia que podríamos ver, como Nabucodonosor, por ejemplo, cuando dice algo que no debería decir y sufre el juicio de Dios. Pero voy a mencionar otro caso. Pasamos a Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. Ezequías era el rey de Judá en el tiempo del profeta Isaías. Durante gran parte de su vida, la Biblia misma dice en el capítulo 18, dice que Ezequías hizo lo recto delante de los ojos de Yahvé. En general, entonces, la primera referencia que vamos a tener de Ezequías es positiva. La Biblia nos relata que él hizo derribar los ídolos que sus antepasados habían edificado. Es más, la Biblia también nos dice en el capítulo 18 que fue Ezequías quien hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés antes había construido. ¿Por qué? Porque al final había sido un instrumento que había sido idolatrado por los israelitas. Entonces esa persona que hizo lo recto delante de Dios, y voy a leer parte del capítulo 18, dice, confió en Yahvé, refiriéndose a Ezequías, Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó a Yahvé, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Yahvé había ordenado a Moisés, y Yahvé estaba con él. Pero después pasamos al capítulo 20 y nos va a relatar la enfermedad que ha atravesado Ezequías. Y es más, el profeta va y le dice que debía prepararse porque iba a morir de esa enfermedad. Entonces él ruega a Dios que lo sane. Y Dios responde positivamente a esa oración y lo sana. Sin embargo, después de esto vemos el pecado de Ezequías. El rey de Babilonia envía emisarios llevando cartas y envía regalos. Le dicen, ya que estabas enfermo y te has recuperado, tienes regalos. Ezequías los escucha y les muestra toda su casa. Le muestra todos los tesoros. Le muestra la plata, le muestra el oro, le muestra su armamento. Dice que él no oculta nada, que él se los muestra todo. Isaías va donde Ezequías y le dice, ¿qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías responde, han venido de un país lejano, de Babilonia. Y él dijo, ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió, han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada entre mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra de Yahvé. He aquí vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice Yahvé. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, de los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Cuando leo este pasaje, no se me ocurre qué es lo que estaba pensando Ezequías para mostrarles todos sus tesoros a personas extrañas. Me parece imprudente. Pero tal vez no lo hacía en un sentido de querer presumir su poder. Tal vez incluso había una motivación legítima en él. Tal vez quería mostrar la bondad de Dios para con su pueblo y su fidelidad. Pero lo cierto es que hizo algo imprudente. Y al final la profecía de Isaías se cumple tal cual.
Y podríamos revisar otras historias más. Pero como les he dicho, no solamente hay ejemplos en la Biblia, ¿no?, de conflictos que se pueden generar por lo que hablamos. A veces hablamos de más, a veces hablamos mal. En 1653, Suecia y la República de las Dos Naciones, que era una mancomunidad de Polonia y Lituania, querían firmar un tratado de paz. Pero después de que el rey sueco leyera el documento preparado, se enfureció. Al parecer, encontró insultante que después de enumerar sus títulos en el documento y otros, se repetía solo 2 veces, mientras que después del rey polaco aparecía 3 veces. El rey sueco ordenó escribir una carta furiosa a los polacos. La diplomacia de entonces no pudo resolver el caso y estalló una guerra de 5 años que terminaron ganando los suecos. Todo por palabras y a la vez por no poder resolver los asuntos con palabras. En 1834, un jefe de una aldea africana culpó al jefe de otra aldea del robo de su vaca. El conflicto verbal se tornó en conflicto armado y 2 años tarde ambas tribus se eliminaron por completo a partir de ese conflicto. Y realmente parecen conflictos tontos, pero si revisamos nuestras vidas, ¿cuántas veces tenemos ese tipo de conflictos tontos por lo que hablamos? Y si ahí añadimos otra vez el orgullo, ¿cuántas amistades se han fracturado? ¿Cuántos matrimonios se han fracturado? Y aunque es pequeño, el órgano de la lengua es tremendamente poderoso. Lo difícil que es controlar lo que hablamos. Santiago 3, verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar, y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Acá Santiago está explicando que el hombre ha podido domar fieras, ha podido domar aves, ha podido domar reptiles, incluso animales marinos, siendo que el hombre no es marino, pero ha fracasado en domar la lengua. La boca puede estar llena de veneno mortal, porque tiene la capacidad y el potencial de envenenar los corazones de las personas. A veces ya una palabra dicha, ¿sí?, una palabra hiriente, y después no hay forma de retroceder el tiempo de quitar esa palabra que ya hemos lanzado y que ya como un veneno mortal ya está envenenando el corazón de las otras personas receptoras de eso. Hay un ejemplo que quiero mencionar, del cual fueron víctimas principalmente los judíos, donde una vez más vamos a ver el poder de la palabra, el poder de lo que hablamos. Hace un par de días veía un documental que explicaba la guerra psicológica que Adolf Hitler hacía para con sus enemigos, para con sus aliados y para con su ejército. Además, porque no conocía mucho de esto, pude conocer un poquito de la campaña de marketing que él hacía para promover su causa. Para que tengamos una idea, la primera vez que el partido nazi se presentó a elecciones, apenas alcanzó 800,000 votos. Por tanto, prácticamente no tenía presencia, ¿no?, en el orden político alemán. Obviamente Adolf Hitler no se quedó ahí y empezó a hacer campañas. ¿Sí? Él visitaba lugares y hacía sus famosos discursos.
Posterior a sus discursos, en su segunda elección, el partido nazi obtuvo 14 millones de votos. A raíz de esas elecciones, Hitler fue el próximo canciller de Alemania. ¿A raíz de qué? Sus discursos. Hitler enarbolaba 3 directrices: disciplina, orden y fuerza. La propaganda de Hitler fue tremendamente eficaz, tanto así que logró convencer a millones, y en especial a los del ejército alemán, de que su causa era la correcta. Estas personas del ejército alemán estaban sinceramente equivocadas y creían que estaban haciendo lo correcto. Hitler había adoctrinado tan bien a su ejército que los soldados nazis realmente se creían superhombres. Realmente se creían superiores a los demás seres humanos. Y por tanto, como tenían la convicción de que eran superiores a los demás seres humanos, creían que tenían mayores privilegios. Una vez que Hitler fue canciller de Alemania, tuvo más poder. Los soldados eran adoctrinados para que luego puedan cometer los peores crímenes, que hemos debido leerlo, que hemos debido verlo en películas, y no tenían cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque habían sido adoctrinados en eso, habían sido persuadidos en eso. Según ellos, más bien estaban haciendo un bien, estaban limpiando el mundo de las etnias y las religiones indeseables, como afrodescendientes, gitanos y principalmente judíos. Pero al final, estos soldados del ejército alemán también fueron responsables de uno de los peores genocidios de la época moderna. Y la pregunta es, ¿cómo es que han pasado de 800,000 a 14 millones de seguidores? Por el poder de lo que Hitler hablaba. Para llevar a cabo esta labor, Hitler estableció un ministerio específico que era de ilustración pública y propaganda, que tenía a Joseph Goebbels como su ministro. Esta persona preparaba a los generales del ejército para que continúen con su discurso. Y además, Goebbels estaba detrás de la preparación de los discursos de Hitler. Eran tan minuciosos con lo que se iba a decir, con el discurso, con la persuasión. Hitler tenía un mensaje y debía difundirlo. Sus discursos eran preparados para complacer a sus seguidores, para seducir a escépticos y para amedrentar a los opositores. La campaña de marketing que tuvo, principalmente a partir de sus discursos, de lo que él hablaba, fue una de las principales razones del asombroso éxito de Hitler. Hitler acaparó los medios de comunicación y en las radios se escuchaba combinado noticias, entretenimiento y los discursos de Hitler. Goebbels aprovechó la música y el cine para grandes actos de propaganda. Probablemente iba a ser a día de hoy visto como un gurú y un avanzado en marketing. Y posiciona la imagen de Hitler como casi divina. Por tanto, si la imagen de Hitler era casi divina, no iba a ser cuestionada. ¿Dónde hemos visto cosas semejantes? En las sectas o los falsos maestros hacen cosas semejantes. Discursos para complacer a sus seguidores, para seducir a escépticos y para amedrentar a los opositores. Y sabemos en qué ha terminado, ¿no? Un terrible genocidio. Otra vez, podemos revisar la historia y poder ver caso tras caso. Y podemos ver lo peligroso y realmente el poder que tiene lo que hablamos.
cómo se originan o cómo se detonan las guerras entre naciones y pueblos, cómo se fracturan las familias. Incluso hoy en día, las organizaciones oficiales usan la comunicación, usan lo que hablan para guiar el rumbo de las naciones. Buscan controlar el rumbo de las masas. Buscan imponer una narrativa que sea la narrativa oficial. No les importa si esa narrativa es verdadera o no, pero la buscan imponer. Por ejemplo, con la ideología de género. Es algo que ya está impuesto como si fuese verdad, como si fuese algo real, cuando ni siquiera es científico. O con las actuales medidas sanitarias. Y podríamos pensar en otros casos más. Cuando leía Santiago 3, generalmente tendía a pensar que cuando hablaba del poder de la lengua, solamente hablaba de groserías, maldiciones, insultos. Y obviamente como creyentes debemos cuidarnos de eso. Y es una contradicción que como creyentes estemos hablando groserías, estemos diciendo maldiciones, estemos lanzando insultos. Pero después de estudiar este pasaje he podido ver que es mucho más amplio que eso. Y el problema en sí no es el órgano de la lengua, ¿no? Porque si no, ¿cuál sería la solución? Cortar la lengua. Jesús, ¿qué dice? Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. El hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y es ahí cuando se pone difícil, porque ya no había sido un tema solamente de lo que está saliendo de nuestra boca, porque en realidad es de lo que está en nuestro corazón. Y es ahí cuando fracasa la confesión positiva, que tristemente también se ha ido metiendo en las iglesias. El problema está en el corazón. Alguna vez, o mejor dicho, varias veces he visto situaciones semejantes. Le preguntas a alguien cómo está, creyente, y te dice, aunque esté mal, te tengo que decir que estoy bien. Porque creen que es un tema de confesión positiva. Entonces, ¿qué? La pregunta va, ¿tenemos que mentir? ¿Dios nos está llamando a mentir? El problema es lo que está en nuestro corazón. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 10 en adelante. Y llamando junto a sí a la multitud les dijo, oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero Jesús contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Y Jesús dijo, ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsedad, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Y obviamente acá no está hablando de que no debemos lavarnos las manos antes de comer, sino que nos está hablando que es más importante aún que eso lo que nosotros hablamos. El problema está en nuestro corazón.
Y otra vez hay que entender que Santiago le está hablando a un público judío y hay que entender el contexto de lo que ellos entendían por corazón. Y aunque ya lo hemos dicho varias veces, lo volvemos a repetir. El corazón era el centro de la vida física, mental y espiritual del ser humano. Para el judío no solo incluían los sentimientos, sino también los pensamientos e incluso la voluntad misma. En otras palabras, la corrupción de lo que sale de nuestras bocas viene del interior más que del exterior. Y como había mencionado, ahí está el fracaso de la confesión positiva. Porque en la confesión positiva no estás atacando el problema real, solamente estás atacando los síntomas. Como si se tratase de algo esotérico. Dios quiere transformar nuestros corazones y que mayormente nuestras palabras sean de bendición. Y obviamente se habla de transformación del corazón, no de apariencias. Porque es interesante, ¿no? Como a veces, y como la Biblia dice, nuestro corazón es engañoso y entonces podemos querer aparentar y hablar con un lenguaje dentro de la iglesia y hablar con otro lenguaje fuera de la iglesia. A veces el pastor Eduardo ponía el ejemplo, ¿no? Cuán difícil es, por ejemplo, manejar, conducir acá en Bolivia, cuando todos están rompiendo las reglas. O cuando aún lo que nos están diciendo puede ser a lo que nos duela y nuestra tendencia va a ser responderle con mal también. Me está haciendo mal, mi tendencia es querer hacerle mal también. Otra vez, el problema es nuestro corazón y es ahí donde debemos de atacar. Nuestro corazón debe ser transformado. Y el problema es que el ser humano no puede cambiar su corazón. Ahí la contradicción, por ejemplo, para aquellos jóvenes que se pueden fijar en alguien que no es creyente y dicen, es una persona excelente, cuida a sus papás, es buen estudiante o es buen profesional, pero no es creyente, solo le falta eso. Cuando eso es un abismo de diferencia porque su corazón no ha sido regenerado. Todavía tiene un corazón de piedra. Verso 9, Santiago capítulo 3. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hablando de la lengua, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Los ejemplos que pone Santiago son tan claros. Una higuera no puede producir aceitunas. Una vid no puede producir higos. De nuestra misma boca va a salir maldición, mentiras, chisme, insultos. Queramos o no, es una contradicción. Y acá debemos evitar la dualidad, el doblez en nuestras vidas. Donde por un lado puedo estar bendiciendo a Dios, puedo compartir la palabra, puedo compartir el evangelio con otros, pero con la misma boca estoy maldiciendo a los hombres. Y no solo en un sentido de desearles mal, sino también de ser tropiezo para ellos.
de ser tropiezo para mi prójimo, ¿no? Y mi prójimo puede ser en forma de mi cónyuge, en forma de mis hijos, en forma de mis padres, en forma de mis compañeros de trabajo, en forma de mis amistades, en forma de mis hermanos en Cristo. Y entonces vuelvo a sacar la pregunta, ¿estamos siendo bendición o más bien tropiezo para otros? Y en esto podemos ser tan sutiles. Y todo lo queremos medir desde nuestro contexto, ¿no? Entonces, es que esa persona se ofende de todo. Dios conoce mi corazón, sabe con qué corazón se lo he dicho. O podemos llegar a decir entonces, ¿no? Esas frases populares, esos refranes populares. En boca cerrada no entran moscas, entonces mejor no hablo. O porque si hablar es plata, callar es oro. ¿Habían escuchado eso? O este otro. Por algo Dios nos ha dado dos orejas y una sola boca, ¿no? Que probablemente incluso en contextos evangélicos lo hemos escuchado. Porque debemos aprender a escuchar más que hablar o hablar menos. Y esto habla de que es mejor quedarse callado que equivocarse al hablar. Y es más, vamos a ser bíblicos y entonces vamos a tomar las palabras de Salomón en Eclesiastés. Y vamos a decir, hay un tiempo señalado para todo, hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, hay tiempo, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Vamos a tomar las palabras de Salomón también en Proverbios y vamos a decir, aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Cuando cierra los labios es tenido por prudente. Entonces parece que la receta es callar. Qué fácil, entonces mejor no digo nada. Pero el mismo Salomón en Proverbios dice, el hombre se alegra con la respuesta adecuada. Y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Si bien callar o hablar menos es un muy buen punto de partida, entonces estoy siendo muy imprudente, a veces no mido mi lengua, más rápido hablo que pienso lo que voy a hablar, entonces es un buen punto de partida el callar. El problema va a ser si nosotros nos vamos a quedar solamente en callar. Porque si nos quedamos solamente en callar, los problemas no van a desaparecer. Probablemente incluso van a crecer. He escuchado a alguien, y tal vez lo decía genuinamente, decía, no voy a hablar más para no dañar a nadie. Tal vez lo decía genuinamente, pero lo cierto es que era lo más cómodo para guardar las apariencias. Es decir, solamente voy a atacar los síntomas sin atacar el problema real. ¿El problema real cuál es? El problema del corazón. Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Entonces, ya sé, el primer paso es callar, para luego hablar con acierto, equivocarme lo menos posible. Pensar primero antes de hablar, y eso no suena obvio, ¿no? Pero el problema es que ese hablar con acierto no es fácil. Santiago dice, una higuera no podrá producir aceitunas. Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. ¿Cuál es el problema ahí? Y esto especialmente para aquellos que no han nacido de nuevo, que no han confiado en Cristo. Que nuestro corazón, el corazón no regenerado, es negro. Entonces, ¿de una fuente de agua salada va a poder salir agua dulce? No.
Como diría alguien, eso es pedirle peras al olmo. Pero aún para el creyente, así como van a ser mis pensamientos, así va a ser mi hablar. Y ahí es un conflicto, porque se trata de renovar mi forma de pensar. ¿En qué están mis pensamientos? Nuestro corazón debe ser transformado. Voy a leer algunos proverbios también. El hombre indigno urde el mal, y sus palabras son como fuego abrasador. La boca del necio es su ruina, y sus labios una trampa para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos, y penetran hasta el fondo de las entrañas. No podemos pedirle peras al olmo. Si no eres creyente, no va a poder salir agua dulce, porque lo que hay adentro es agua salada. Y como mencionaba bien en el tiempo de la Santa Cena el hermano Sergio, es Dios quien lo hace posible. Es solamente Dios quien puede transformar nuestros corazones de piedra, por ejemplo, en corazones de carne. Es solo Dios quien puede renovar nuestra forma de pensar. Es solo Dios quien puede transformar nuestros corazones. Para aquellos que no son creyentes, si tú no has confiado en Cristo y su obra en favor tuya, el ánimo es que te arrepientas de tu maldad y que confíes en Cristo como tu Señor, como tu Salvador, y que hoy sea el día de tu salvación. Y el resto de tus días, los días de tu santificación. Y para aquellos que hemos nacido de nuevo, que somos creyentes, no por eso va a ser un acto mágico que va a pasar y que a partir de ahí alguien va a imponer manos sobre nosotros y después vamos a hablar solamente bendición. Va a ser un esfuerzo de parte nuestro, en dependencia del Señor. Y enseguida voy a hablar sobre lo que significa depender del Señor en esta parte. Como creyentes, nuestro énfasis debe ser el conocimiento de Cristo. Un conocimiento transformador de adentro hacia afuera. Si nuestro corazón está siendo transformado, en consecuencia lo que vamos a hablar mayormente va a ser de bendición. Pero si nuestro énfasis no es Cristo, probablemente vamos a seguir pensando como antes pensábamos en muchas áreas de nuestra vida. Si me acompañan con sus Biblias a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Verso 15 en adelante. Pablo está hablando y dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales,
muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Cómo se va a dar esa renovación de nuestro corazón? Solo por la obra de Dios que Él va a hacer en nosotros, usando su palabra. No hay atajos. Hay una frase que se le atribuye a Jonathan Edwards, que leí hace poco y que quiero compartir con ustedes, y que me llama a la diligencia en el conocimiento de su palabra. Si Dios tiene cosas tan grandes que enseñarnos, no deberíamos hacer poco para aprenderlas. Si Dios tiene cosas tan grandes para enseñarnos, no deberíamos hacer poco para aprenderlas. Casi ya para terminar, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es nuestro llamado, hermanos. Estamos llamados a saber hablar. Seguramente vamos a hablar menos que los insensatos. Por lo menos tal vez vamos a hablar menos para no pasar por insensatos. Pero como hemos visto hoy día, no se trata solamente de que todo el tiempo callemos y no hablemos, sino se trata de que nuestros corazones sean transformados por el poder de Dios en su palabra. Y que fruto de ello, no como confesión positiva, sino que más bien hablemos verdad, pero sazonada con gracia. Porque también muchas veces hemos dicho, no, yo no peco de hipócrita, yo no quiero ser hipócrita, yo no quiero ser mentiroso, yo hablo verdad, pero no sazonada con gracia. Todo partiendo del Evangelio es que recibimos gracia del Señor todo el tiempo. Manifestemos también esa gracia con nuestro prójimo. Voy a leer la verdad principal para terminar. El creyente no debe tomar por poco lo que habla. Al contrario, el control de la lengua pone de manifiesto un corazón transformado, por lo que el creyente debe esforzarse por hablar verdad sazonada con gracia. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Andad sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la obra que tu Espíritu Santo hace, porque solo tú puedes cambiar corazones de piedra en corazones de carne, porque solo tú nos puedes mostrar nuestra maldad, Señor, y aún movernos a arrepentimiento. Oro hoy, Señor, por aquellos que no te conocen. Oro para que hoy sea el día de su salvación, para que puedan volverse a ti en arrepentimiento y fe. Oro también, Padre, para que nos ayudes a tener más cuidado con lo que hablamos. Primero, a tener más cuidado con lo que pensamos, cómo pensamos. A saber callar más, a hablar menos, Señor. Pero sabemos que no solamente debemos
atacar los síntomas, sino el problema de fondo. Y el problema de fondo aún es nuestro corazón, nuestros pensamientos, a veces nuestros sentimientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a transformarlo. Que tú nos ayudes, Señor, que tú nos des la sabiduría para saber cuándo callar, para saber cuándo hablar. Que tú nos ayudes también a no devolver mal por mal. Que tú nos ayudes, Señor, a no hablar como antes hablábamos. Que tú nos ayudes a no hablar con doblez, Señor, de una forma en un lugar y de otra forma en otro. De una forma de manera verbal y de otra forma por texto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no olvidar lo que estamos aprendiendo, no solamente con este sermón, sino lo que tú nos vienes hablando en este último tiempo. Ayúdanos a crecer en madurez, en carácter, a entender que no hay atajos, a entender que no se trata de confesión positiva, sino que se trata de depender de ti, confiar en ti y buscarte, Señor, para que nuestro entendimiento, nuestro corazón sea renovado. Ayúdanos a hablar verdad sazonada con gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.